Lo primero que quiero darte a conocer es que yo soy un expresidiario. Amén. Sí, vengo de la cárcel de los Estados Unidos, donde estuvimos haciendo tiempo. Pasamos por 3 cárceles de máxima seguridad. Y en una de esas cárceles se metió el Señor y me libertó allí dentro. Y me dijo, tú no ves que a ti nadie te ama, tú no ves que hasta tu esposa se fue, te dejó solo, tus hijas no están aquí. O sea, yo escuchaba todas esas voces, tu familia, ¿dónde están? Tú no tienes a nadie. Todas esas voces, yo... Ella empezó a perder la esperanza. Empecé a perder la esperanza ese miércoles. Pero el jueves, como que el Señor pasó por mis ojos una pantalla ahí. Dios te bendiga. Nos encontramos con el pastor, aleluya, Víctor de la Cruz Martes. Y hoy no estar hablando de un testimonio que va a impactar tu vida. No te muevas porque te traemos un contenido que hoy va a restaurar tu vida. Así que Dios lo bendiga, pastor. ¿Cómo se encuentra? Estamos muy bien, gracias al Señor, a su misericordia. Doy gracias al Señor en esta preciosa tarde, pues que me permite dar por gracia lo que por gracia he recibido. Amén. Y cuénteme, pastor, ¿cómo ha sido su vida en la iglesia, en el ministerio? ¿Cómo Dios lo levantó? ¿De dónde Dios lo sacó? Háblele al pueblo de lo que Dios ha hecho con usted. Bueno, en esta tarde, pues lo primero que quiero darte a conocer es que yo soy un expresidiario. Amén. Sí, vengo de la cárcel de los Estados Unidos, donde estuvimos haciendo tiempo. Pasamos por 3 cárceles de máxima seguridad. Y en una de esas cárceles se metió el Señor y me libertó allí dentro. Allí fue donde Dios habló con usted, donde Dios trató con usted y lo sacó de aquel lugar, haciéndolo tanto libre aquí en la tierra como en el cielo. Amén. Así es, mi hijo. Tuvimos preso en una de las cárceles de uno de los estados de Massachusetts. Estuvimos en Whistler. Ahí estuvimos haciendo tiempo. Ahí fue donde, pues, después de haber sido sorprendido por las autoridades, pues traficando superfaciente prohibido de Nueva York para Boston, pues en el camino fui pues parado por las autoridades y pues llevado a la cárcel. Entonces en aquel lugar fue donde Dios trató con usted, le entregó un ministerio, una familia, un pastorado. Sí, yo llego a la cárcel y cuando llego allí a la cárcel escucho hablar de Jesucristo. Nunca hubiese tenido tiempo ni había detenido a escuchar la palabra del Señor. Solamente escuchaba hablar de Jesucristo, pero en ese momento me encontraba solo en una celda, una temperatura 10 grados Fahrenheit. O sea que allí estaba solo en esa celda, llorando, lamentándome por haber caído preso, porque tenía planes con mi familia, pero andaba en los caminos erróneos, equivocados. Y recuerdo que allí en aquella celda, uno de los presos que estaba al lado me pasó una Biblia y me dijo, Víctor, lee algo ahí. Entonces empecé a leer la palabra del Señor, y como dice las Escrituras, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Empecé a conocer la verdad y Dios empezó a tratar conmigo allí en aquella celda. Ya que usted es libre y empieza a caminar en la iglesia, empieza a caminar en lo que es el evangelio, ¿cómo usted sintió que fue el sumo llamado de Dios hacia el pastorado? Amén. Bueno, después de yo haber empezado a visitar la iglesia en la cárcel, pues recuerdo que una vez fui y escuché hablar de un hombre que perseguía a la iglesia y que maltrataba a los cristianos. Y esto me impactó, mi vida, y hasta tal punto que me regreso para la celda impactado y tocado por Dios. Tocado ya. En la noche me veo llorando. Digo, ¿qué es esto? Pero yo no lloro. ¿Qué está pasando con mi vida? Resulta que a los 2 días había otro culto donde me invitaron. Me gustó escuchar el testimonio de ese hombre que perseguía a la iglesia. Entonces, pues no pude ir por un fuerte dolor de cabeza. Entonces
Cuando llegaron los amigos de la iglesia, pues empezaron a darle a conocer cómo tuve el culto, y allí yo empecé a sentirme triste, y lágrimas salieron de mis ojos, y yo me preguntaba, ¿y qué está pasando con mi vida? Entendí pues como que mi vida estaba cambiando. Ya estaba junto con mis amigos, y cuando expresaban alguna palabra obscena, ya yo quería irme del lado, y yo sentía que algo impactante estaba pasando en mi vida. La semana próxima me invitan a un comedor, que venía un señor puertorriqueño. Dios bendiga a los puertorriqueños. A ellos fue que Dios lo usó para yo venir al evangelio. Allí llegó un señor al comedor y empezó a predicar la palabra, y un joven dominicano toma una oportunidad y dice: a mí me están ofreciendo 15 años de prisión en Nueva York por un delito que lo cometí, y aquí en el estado de Massachusetts me están ofreciendo 10 años. Entonces él dice: no voy a hacer los 15 años allá solo, ni voy a hacer los 10 años solo. O sea, está hablando de 20 y pico de años. Correcto. Cuando él le expresa esta palabra, esto me impacta. Yo digo: ¿y para qué yo vine a este comedor, a este culto? Porque esta persona parece que va a hablar quién fue que lo involucró en este problema. Pero él termina diciendo: lo voy a hacer, los 15 y lo de aquí lo voy a hacer con Jesucristo. Y esto impactó mi vida, y yo dije: si yo pudiera decir así. Pero algo dentro de mí me dijo: tú puedes. Bueno, y cuando hicieron el llamado, yo dije: bueno, como ya he probado tantas cosas, y déjame ver si es verdad lo que dicen lo evangélico, déjame darle una oportunidad a Jesucristo, a ver si es verdad que Cristo cambia, que Cristo transforma. Y ahí fue que empezó el llamado. Entonces de ahí, desde ese momento, usted empieza a caminar diferente, usted empieza a ser una persona diferente, a pensar diferente, a hacer cosas diferentes a las cuales usted hacía antes. Entonces de ahí empieza usted a caminar en el evangelio y a ser un hombre de bien y de Dios. Sí, no, amén. Ya de ahí, pues en esa cárcel, pues duro un mes. Después salgo bajo fianza, que fue algo impactante. La fianza mía era de $20,000. Cuando voy a una corte superior, en esa corte, aún con semana de haberme convertido, yo le prometí al Señor que si la fianza me la bajaban a $5,000, pues yo le iba a servir a Él para siempre. Le hizo una promesa, un pacto. Yo hice un pacto con el Señor. Yo era culpable, no era inocente. Y le prometí al Señor, y cuando estoy en la corte, pues le digo: Señor, sácame de este lugar, que yo te voy a servir mientras vida tenga. Bájame la fianza de 20,000 a 5,000. Bueno, y cuando la fiscalía aumenta la fianza, dice que quiere un aumento de la fianza de $20,000 a $60,000. Cuando yo escucho esto, yo digo: esto es para que yo me pudre en la cárcel, porque ¿de dónde voy a encontrar $60,000? Pero cuando el abogado del estado, que fue que me pusieron en ese entonces, pues solicita que me bajen la fianza, cuando el juez pues escucha ambas partes, y yo estoy sentado en la banca, yo cuando el juez agarra el martillo, gloria al Señor, Los nervios ustedes se le pusieron de punta. sí, que el juez va del veredicto, yo estoy ahí en la silla diciendo: Señor, que cuando ese juez vaya a hablar, que tú pongas en sus labios que la fianza de 20,000 no sea subida a 60,000, sino sea bajada a $5,000. Entonces el juez, recuerdo que dijo: Míster de la Cruz, la fianza de $20,000 es bajada a $5,000. Dije: gloria a Dios, eso era lo que estaba esperando. Entonces ahí usted confirmó de que Dios le escuchó su oración, de que Dios trató con usted verdaderamente, y usted entonces cumplió la promesa que usted le prometió a Dios. Sí, amén. Sí, de ahí pues mi familia ahí en Boston se reunieron, me unieron los $5,000, y pude salir para la libre comunidad, para la calle. Allá en la calle lo primero que hice fue empezar a buscar una iglesia donde congregarme. Correcto. Doy gloria al Señor que encontré una vecina que me llevó a una iglesia donde pastoreaba un pastor dominicano, Manuel Acoma, Margarita. Y cuando yo llego a esa iglesia, pues me abrazan, empiezan a mostrarme un amor que nunca
pues hubiese conocido. Yo pensaba, cuando estas personas me abrazaban, a veces yo me iba a pie para mi casa y se paraban en el camino, me llevaban a mi casa y yo decía, ¿y qué es esto? Esto es una hipocresía, porque qué tanto amor yo llegando pues a una iglesia con un par de días y no entendía que ese era el amor de Dios que estaban dando. Sí, que estaban en su hombre y esa mujer. Y duré perseverando ahí en esa iglesia aproximadamente casi un año. ¿Cómo usted entendió de que Dios lo llamó a pastorear? ¿Cuál fue la palabra clave? ¿Cuál fue lo que Dios le dijo a usted? Víctor, te marco con esta palabra. ¿Vino un profeta? ¿Fue un sueño, una revelación? ¿Cómo usted entendió que Dios lo llamó? Bueno, que resulta que después de haber durado casi un año en la iglesia, llega el tiempo donde tengo que irme a un juicio. Me declaro culpable o me voy a un juicio. La fiscalía pues estaba negociando con mi abogado para que yo me declarara culpable, o sea, que negociara con la fiscalía. Correcto. Hoy entiendo que fue sabio de mi parte negociar con la fiscalía, pero primero negocié con Jesucristo. Amén. Y después negocié con la fiscalía, porque si me iba a un juicio me iban a dar de 15 a 20 años. Bien. Entonces negocié con la fiscalía y me dieron 7 años y me declaré culpable. Yo pues sabía que era culpable. Entonces usted duró esos 7 años preso en aquella cárcel. Sí, esos 7 años no duré preso porque fue un acuerdo que hice con la fiscalía, porque acuérdate que duró un año, casi un año en una iglesia donde yo tenía la opción de haberme ido para otro estado, de venir para la República Dominicana porque tenía mi residencia. Exacto. Sin embargo, yo opté con enfrentar a las autoridades porque entendía que Dios me había llamado. Amén. Mi pastor le pedí un consejo antes de tomar esa decisión y mi pastor me dijo, lo más conveniente es que tú te hagas culpable y pagues por el delito que tú cometiste. Y en cambio habían personas que me aconsejaban, ¿por qué le va a hacer tiempo a este estado? ¿Por qué no te vas para tu país? Tú tienes tus hijos, tu familia. Pero yo entendí que debía cumplir con la justicia, porque ya yo era una nueva criatura. Amén. Entonces, cuando me declaro culpable, que recuerdo que me encierran para enviarme para la cárcel, vino una tristeza, vino como un dolor, los años que voy a hacer preso en una cárcel fuera de mi familia. Pero recuerdo que había un preso que había cometido un delito y le habían dado 20 años. Cuando él me conoce, que le dieron 20 años y a mí me dieron 7, yo digo, pues gloria a Dios, lo mío es nada comparado a lo de él. Correcto. Entonces cuando llego a la cárcel y de máxima seguridad, y allí en la cárcel pues yo empiezo, tenía media hora por la mañana y media hora en la tarde, o sea que era 23 horas, encerrado allí. Y una de esas media hora la usaba para bañarme y la otra media hora la usaba para reunirme con los demás presos y compartir la palabra. Y desde allí empecé a tener un amor profundo por lo perdido y los demás presos empezaron a llamarme pastor, pastor, pastor. Y pues ahí duré un tiempo hasta que me clasificaran para enviarme a la cárcel donde había de hacer tiempo. ¿Y qué mensaje usted le da a aquellos que quizás se encuentran ahora mismo presos en una cárcel, tanto espiritual como materialmente, o aquellas personas que se encuentran deambulando en las calles sin tener un guía, una dirección, un norte? ¿Cuál es el consejo que usted le da a aquella persona? Bueno, déjame decirte que en la cárcel yo pude experimentar que el único amigo fiel es Jesucristo. Amén. Porque cuando estuve allí detrás, pues de los barrotes, de la cortina de hierro, 23 horas encerrado, desaparecieron los amigos, desaparecieron las amigas, que eran muchas, y el único amigo fiel que no se apartó de mí fue Jesucristo allí en la cárcel. Y los hermanos de la iglesia donde estuve, pues siempre me visitaban y pues me mandaban algunas ayudas. Pero tú que estás preso en la cárcel, sea cumpliendo una sentencia corta o una sentencia larga, mi consejo es que solamente en Cristo hay vida eterna y que Cristo es la solución a tu problema. Solamente Jesucristo puede ayudarte porque lo hizo conmigo. Él no hace acepción de personas. Usted le está diciendo claramente que usted es un vidente de lo que usted le está hablando. Amén. Duré estos años allí, pues, y Cristo fue fiel y bueno para conmigo.
en las cárceles por donde anduve. Llegaron momentos muy difíciles, pero el Señor siempre estuvo ahí fiel a su promesa. Gloria al Señor. Yo entendí que Él me había llamado, y aún en la cárcel, recuerdo que donde hice tiempo en la cárcel de Garner, si alguien estuvo preso por esa cárcel, estuve en Conco, una cárcel de máxima seguridad del estado de Massachusetts. En Garner fue donde hice tiempo, y a los 2 años aproximadamente de estar allá, el capellán me llama y me dice que me va a poner al frente de la obra, o sea, a pastorear la iglesia. Cuando él me llama, el capellán, Eso estando preso. estando preso, sí, estando preso. Cuando él me llama, porque quien estaba pastoreando había salido de libertad. Cuando él me llama, yo le dije a él, habían más presos, compañeros míos que estaban allí, que se habían convertido. Primero que usted. Primero que yo, hombre con un conocimiento amplio de la palabra, hombre con un denuedo para ministrar la palabra. Y yo le digo a él, capellán, aquí hay personas que están más preparados, más capacitados que yo. Yo creo que ellos son la persona indicada para usted ponerlos pastorados. Y cuando yo le dije eso, el capellán me dijo: yo sé lo que tú me estás diciendo. Yo tengo más de 20 años en esta cárcel y conozco todo lo que tú me estás diciendo, que son hombres con denuedo, que tienen una palabra de sabia en su boca, pero tú eres el hombre que Dios ha llamado para este entonces. O sea, que usted empezó a pastorear aún estando preso. Amén. Ahí Dios me llamó en la cárcel estando preso a pastorear. Estuvimos pastoreando los hermanos puertorriqueños y también los hermanos dominicanos y de otra nación que veían en la iglesia. Amén. ¿Y ha sido usted afectado en este tiempo pandémico? ¿Usted fue afectado por el COVID o por alguna enfermedad que pudo maltratarlo fuertemente a usted o a su familia? Bueno, mi consejo es a la población que se vacune. Amén. Sí, porque yo soy sobreviviente del COVID. Tuvimos aproximadamente 20 días muy afectados de salud, inclusive mi familia no contaban conmigo. Ya pues mi condición era muy crítica. Recuerdo que me detectaron dengue, me detectaron pues coronavirus, la presión me había subido, el azúcar me había subido, y pues mi familia determinó irme a llevar al hospital, donde pasé por varios hospitales, la Fuerza Aérea, el Integral, y por último me llevaron al Mocoso Puello, donde estuve interno en el Mocoso Puello 9 días en ese lugar. Ustedes lo aislaron, lo echaron a un lado, lo entresacaron de su familia, a usted lo pusieron solo en una habitación. Bueno, allí estuve en una habitación junto a un haitiano que ni habla español ni yo hablo creol. Entiendo. En otro sentido, estaba solo allí. No había conversación. No había conversación, no había un teléfono, no había un televisor. Allí duramos por espacio de 9 días, muy difícil en el hospital. Doy gracias al Señor por la ciencia médica, porque tuve una atención muy buena de la ciencia médica, los médicos, pero como tú puedes saber, es una enfermedad contagiosa. Y recuerdo que mi suegra tenía allí una amiga que era encargada de limpieza, y mi suegra la llamó para que me diera alguna vuelta, y cuando ella llega allí le dice a una compañera: mira, échamele la vista a ese paciente que es familiar nuestro. Y ella le dice: yo lo siento, pero usted sabe lo que hay aquí, usted está clara. En otras palabras, yo no puedo acercarme a esta persona. Pues allí estaba creyéndole al Señor, con oxígeno, aparatos puestos por todas partes, pero creyendo que Dios es fiel. Amén. Recuerdo que un miércoles la presión fue tan fuerte que me sentí solo, me sentí abandonado, y fui sincero con el Señor. Le dije: Señor, yo me siento solo, Señor, tú me has abandonado. Usted empezó a quejársele a Dios. Sí, empecé a quejármele a Dios. Inclusive yo dije: yo no tengo a nadie, y porque esa era la condición que yo me sentía pues en aquel lugar. Yo estaba empezando a escuchar voces que me decían: ¿y qué del ministerio? ¿Qué de tu familia? ¿Qué de las gemelas? Que mis hijas no estaban
Voces negativas. Negativa. Mi esposa estaba en los Estados Unidos, vino, tuvo que irse por razón de la niña, y me dijo: tú no ves que a ti nadie te ama, tú no ves que hasta tu esposa se fue, te dejó solo, tus hijas no están aquí. O sea, yo escuchaba todas esas voces: tu familia, ¿dónde están? Tú no tienes a nadie. Todas esas voces, yo ella empezó a perder la esperanza. Empecé a perder la esperanza ese miércoles, pero el jueves como que el Señor pasó por mis ojos una pantalla y por mi mente, y empezaron a venir algunas promesas que Dios me había dado. Empezaron a venir algunos versículos bíblicos donde el Señor dijo: ve aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y empecé pues a sentir una presencia muy fuerte de parte de Dios el jueves. Entonces cuando yo empecé a sentir a Dios tan fuerte en el hospital, es cuando yo digo: bueno, ya de aquí no me muero. El Señor me volvió a recordar: yo te dije dónde te voy a llevar. Amén. Los lugares donde te voy a llevar que no te he llevado, y estas cosas pues me fortalecieron. Él recobró vida nuevamente, empezó a creer en la promesa que Dios le había dado. Amén, amén. Y de tal manera que el jueves en la noche ya yo estaba recogiendo, diciendo: me voy mañana viernes, porque tenía la esperanza de que me iban a dar de alta. Amén. Y así fue. Así fue. Cuando llega el viernes en la mañana, viene la junta médica, me dice, me evalúan. Yo le digo: me dan de alta hoy. Me dice: más tarde pasamos por aquí. Cuando como a las 12 pasa el doctor de turno, y yo le pregunto, y me dice: yo te voy a mandar una placa para ver cómo están tus pulmones, pero recuérdame, si yo no vengo, recuérdame. Yo pensé: oiga, eso, el doctor diciéndole al paciente que le recuerde. Ella vio en el olvido que lo tenía. Oiga, yo vi en el olvido que me tenían. Pero que yo determiné que me iba el viernes, porque ya una enfermera me había dicho que había una cama vacía en la tercera. Correcto. Pensando llevarme para la tercera, pero que ya otra enfermera me había dicho que no había visto uno que lo subiera para la tercera, que lo había entubado, que bajara vivo. Entonces no era que yo tenía miedo a la muerte, sino que entendí que ya el tiempo mío ahí se había cumplido. Se había cumplido. Entonces mando a buscar al doctor como a las 4, llega el doctor, y pues como a las 6 me tiran la placa, y cuando me tiran la placa, pues el doctor se acerca a mí. Duró aproximadamente como 5 minutos mirando la placa, comparándola con la del primer día. Y él me dice: Víctor, yo te iba a dar de alta hoy, pero no se puede. Tu pulmón está muy delicado. Te puede dar un edema pulmonar en tu casa, en la sala, en el baño. Vamos a pedir un tratamiento más fuerte para ponértelo. Solamente 5 días tú duras aquí y te vas nítido para tu casa. Yo quisiera, Víctor, darte de alta. Yo sé que es difícil esta situación. Tú no tienes aquí nadie con quien hablar, no tienes un televisor, no tienes un teléfono. Es algo muy difícil. El doctor lo entendía, porque él trabajaba en otra clínica, y él pues me comprendía. Y yo, pues cuando él me dio esta palabra, yo bajé mi cabeza y entendí. Y dije: doctor, gracias. Yo sé que usted quiere lo mejor para mí. Está bien, doctor, vamos a durar los 5 días más. Pero cuando estoy en la cama, siento una presencia muy fuerte de parte del Señor, y digo: no, yo me voy hoy de aquí. Dentro de mí decía: doctor, yo agradezco sus buenas intenciones, los consejos que usted, pero me tengo que ir, porque he recibido palabra del Señor que me tengo que ir. Amén. La Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así es. Entonces agarré mi bulto y mi funda, que ya una hermana mía había hablado con el doctor y le había dicho que no me dieran de alta, pero sin saber la condición en la cual yo estaba ahí. Exacto. Sin haberme visto. Entonces agarro mi bulto, agarro una funda, y cuando paso por donde la enfermera, dice una: ¿para dónde va? La otra le dice: él dijo que se iba, déjalo que él es grande. Gloria al Señor. Entonces cuando bajo la primera, me encuentro el seguridad que me detiene: ¿para dónde te vas? Yo digo: no, yo me voy para mi casa. Y me pregunta: ¿dónde está su de alta? Yo le dije: yo mismo me di de alta.
Ya yo O tenía. sea, usted actuó como actuó Pablo, usted pasó por todas las puertas, totalmente declarándose libre y sano de aquella enfermedad. Amén, gloria al Señor. Cuando Él me va como a poner la mano, como para decir, échese para allá, yo digo, bueno, pero no me ponga su mano así. Y me dice, ¿usted no es cristiano? Sí, yo soy cristiano, pero yo soy un ministro del Evangelio. Pero lo que yo le he dicho a usted es que hoy me voy para mi casa. Me dice, usted no puede salir por aquí sin una de alta. Ahí llega la enfermera y le dice al seguridad, yo le dije a él que no se fuera, que él está muy delicado de los pulmones, entonces él no puede irse. Yo le dije, enfermera, con todo el respeto que usted se merece, yo le dije a usted que hoy me voy para mi casa. Entonces, dándole a conocer eso a la enfermera, viene el doctor de turno y me abre los brazos y me dice, Víctor, ¿pero qué fue que hablamos? ¿Qué yo te dije allá arriba? Yo le dije, doctor, agradezco su buen consejo, sus buenas intenciones, el cuidado que ha tenido de mí en los días que he estado aquí. Le agradezco eso, doctor. Pero doctor, hoy yo me voy para mi casa. El doctor no le costó más que otra cosa. Y me, bueno, pero está bien, fírmame aquí y el lunes, porque era un viernes, el lunes tú vas a donde una neumóloga para que te chequee. Entonces llamé pues a una miembro de la iglesia para que me fueran a buscar. Cuando la miembro de la iglesia con el teléfono del doctor que me lo prestó, la miembro de la iglesia me dice, pastor, pero que usted está delicado y que usted no puede venir. Le dije, hermana, vengan a buscarme que hoy me voy para mi casa. Y así fue. Y así fue que yo pude salir del hospital. Entendí que había llegado el tiempo de Dios, que el viernes era el día de Dios, que el viernes era el día indicado, que el viernes era el día que Dios había marcado para yo salir de ese hospital. Amén. Pastor, le damos muchas gracias porque usted ha compartido tanto con la audiencia y con nosotros este lindo y fuerte testimonio de cómo Dios lo libró de la cárcel, de 3 cárceles allá en Estados Unidos, en un país extranjero donde usted se sentía ya totalmente que no era de allá, y luego entonces usted viene a su país natal y Dios trata con usted, y usted ahora es un pastor. Ahora bien, usted tiene ovejas que guiar, tiene que enseñar. Ahora bien, pastor, ¿cómo usted se siente en esta nueva vida evangélica? Bueno, nos sentimos muy contentos, alegres del llamado que Dios nos ha hecho. Llegamos aquí en el 1999, la gloria son de Dios. Hemos levantado varias iglesias, estamos pastoreando una iglesia con más de 60 miembros y tenemos un ministerio en la cárcel de La Victoria. Hemos visitado la cárcel de La Victoria, Najayo, la cárcel de Baní, la cárcel de Güey, entre otras cárceles, y hemos visto cientos de presos venir a los pies de Cristo a través del testimonio, A través de cómo Dios lo marcó en aquel lugar. Amén, gloria al Señor. Y no tan solamente hemos llevado la palabra, sino que también llevamos ayuda a la cárcel de nuestro país, y esperamos en el Señor que Dios nos abra puertas a nivel internacional para poder llevar el mensaje de salvación a los presidiarios, la gente que están allí olvidados, la gente que han cometido delitos, que la familia las han olvidado, pero hay un Cristo que no la ha olvidado. Amén. Hay un Cristo que está presto a libertarlo, no importa el delito y el lugar donde estén. Estamos aquí en el Distrito Municipal de San Luis, trabajándole a Reino de los Cielos. Hemos trabajado pues no tan solamente con la iglesia que pastoreamos, hemos trabajado en la Junta Municipal del Distrito Municipal de San Luis como asistente pues de enlace entre el ayuntamiento y las iglesias. Amén. Hemos trabajado en esta comunidad como presidente de la Junta de Vecinos, trabajamos en el ayuntamiento también como supervisor de la Junta de Vecinos. Estas son parte de las cosas que Dios ha hecho. Es para que tú veas, cuando un hombre se pone en las manos del Señor, lo que Dios puede hacer. Dios me dio mi familia, me dio mi esposa, me dio mis hijas. Mi esposa era estéril y no podía dar a luz, y después de 12 años con un solo ovario Dios nos dio 2 gemelas. O sea que Dios es terrible. Dios es tremendo, gloria al Señor. Que cuando Dios abre, no hay quien cierre. No hay quien cierre. Pero cuando Él cierra, tampoco hay quien abra. No hay quien abra, gloria al Señor. Así que, pastor, muchas gracias. Estuvo con usted Sebastián Joseph y estuvo con nosotros el pastor Víctor de la Cruz. Muchas gracias, Joseph. Dios te prosiga bendiciendo, ensanche tu ministerio. Amén. Y tu territorio. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Muchas gracias, pastor. Amén. Así que
Gracias por estar con cada uno de nosotros. Le bendecimos. Esto es un mensaje hacia la familia. Muchas gracias.